Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo cambiar los conectores de las baterías de nuestras LiPo. He visto recientemente algún tutorial similar en algún canal de algún compañero, pero bueno, yo lo tenía pendiente y me voy a poner a ello. Luego podéis seguir las instrucciones de quien os sea más sencillo, pero bueno, lo primero tener en cuenta que es algo que se sale un poco fuera de lo común y bueno, tiene su riesgo, porque no dejan de ser baterías que si no se manejan con ciertas precauciones, bueno, pues se pueden estropear, incluso pueden salir ardiendo. Entonces, ¿cuál es el motivo principal del cambio? Pues en mi caso, por ejemplo, estoy utilizando los conectores XT60, que mucha gente los estará usando, y he comprado unas baterías que tenían muy buen precio y bueno, lo único que venían con los XT30 estos, que ya veis lo pequeñitos que son. Y aunque sea para un X130 que habéis estado viendo volando y tal, ya en otros vídeos, esta batería es la que tenía pendiente del cambio. Aun siendo tan pequeño, la placa, la PDB, viene con este conector, con lo cual no me vale tan pequeño. Voy a enseñaros cómo se hace. Es muy sencillito, pero hay que tener precauciones. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues como es lógico, la batería, el conector que vayamos a utilizar. Aquí en este caso tengo los dos, solo necesitaríamos la parte hembra. Necesitamos unos alicates de corte, necesitamos, muy importante, unos tubos termorretráctiles. Se pueden sustituir como siempre por cinta aislante, pero en este caso es muy importante porque, como veis, forman parte de la sujeción del propio cable y le dan muchísima más sujeción que lo que le podríamos dar con una cinta aislante normal. ¿Qué más? Pues un soldador, obviamente, un poco de estaño y un centro de soldadura como este nos va a ser muy útil porque nos va a evitar que nos quememos los dedos. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos maneras de hacerlo. Podemos cortar los dos cables y ponerle cinta aislante para aislarlos entre sí, o cortar uno primero, soldarlo aquí, cortar el otro, soldarlo aquí, y hacerlo de esta manera, para mi gusto, es mucho más seguro y mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque si nosotros liberamos estos dos cables, por así decirlo, corremos el riesgo, aunque le pongamos la cinta aislante, de que haya un cortocircuito y por un descuido nos carguemos nuestra batería. La precaución más importante que tenemos que tener es que esto no lo podemos cortar así. Si cortamos así los dos cables directamente, con el propio alicate vamos a hacer un cortocircuito y lo más seguro es que nos carguemos la batería. Entonces, como os digo, lo primero, cortar un cable, soldarlo aquí, luego cortar el otro, soldarlo, y tenemos que identificar dónde está el cable positivo y el cable negativo. Aquí es muy sencillo porque el positivo es el rojo y el negativo es el neutro, como siempre, y en estos conectores, no sé si lo llegáis a ver, voy a intentar enfocarlo. Aquí en los laterales aparece, en este caso, el pin negativo sería, y este que es plano es el positivo. Aparece aquí, al ser todo amarillo es posible que no se vea muy bien. ¿Vale? Entonces, pues lo que os digo, nos ponemos manos a la obra y seguimos. Bueno, pues una vez lo tenemos sujeto, procedemos a cortar el cable, en este caso el rojo, porque como os he dicho, la parte plana es la positiva. Cortamos relativamente arriba para que no nos quede el cable corto. Ahí está, y ahora aquí ya tenemos que empezar a tener mucho cuidado. Retiramos y cortamos un poquito el plástico que lo recubre. Aquí tenemos que juntar un poquito los filamentos metálicos. Esto es bastante profundo, así que se podría retirar un poquito más. Voy a quitar un poquito más de plástico. Tened mucho cuidado porque los filamentos son muy finitos y aunque vienen mucho, bueno, no conviene cortar.
Pues aquí, con cuidado de que no toque metal, yo le echo un poquito de flux, como os digo, aquí. Esto viene con un pincelito. Echo un poquito para que ayude a la soldadura. Y ahora, muy importante, meterle el tubo de termorretráctil. Cortamos un trocito generoso que luego va a ser el que nos sujete el cable. Y lo metemos. Si no lo metemos ahora, obviamente luego no lo vamos a poder colocar. Y lo bajamos todo lo que podamos para que el calor de la propia soldadura no nos caliente el cable y se funda el termorretráctil. Ahora aplicamos estaño alrededor, que coja el conector y el cable. Como veis, en la parte del conector he dejado un poquito de plástico, ¿vale? Para que haga también de soporte. Si dejamos mucho cable fuera, es más sencillo que con el movimiento se acabe partiendo. Ahí está. Como ha quedado soldado por arriba, sujetando cable y conector. Vamos a intentar echarle un poquito más de estaño por la parte interna. Aunque ya por aquí ya pega un poco con el plástico, pero también es conveniente que sujete por aquí. No os paséis de estaño porque luego nos va a entrar el termorretráctil, como me ha pasado a mí. Si os pasáis hay que ir a retirarlo. Ahí está. Y ahora importante, lo dejamos que se enfríe un poco porque si no el termorretráctil antes de llegar al fondo se va a calentar y no nos va a valer. Como veis ya está, se sube el termorretráctil todo lo que se puede. Hay que introducirlo por la parte que hay entre el plástico y el conector, que hay un hueco aunque no lo parezca. Se sube todo lo posible y se deja porque ahora vamos a aplicar calor. Y cuando acabemos con los dos, le daremos, en mi caso, con un secador, que yo creo que es lo más adecuado. Así que vamos a cortar el segundo cable. Ya vemos más o menos por donde tiene que estar el corte. Cortamos por aquí, siempre dejamos un pelín más largo por si acaso. Y al igual que antes, pelamos y estañamos un poco. Cuanto más fino consigamos dejar el conjunto de fibras, mejor. Vamos a ponerle el termorretráctil antes de nada, que no se nos olvide. Corto, meto y hasta abajo. Estañamos un poquito, no hace falta mucho, lo suficiente para que no se separen los cables, ese poquito es suficiente. Este conector lo podemos guardar por si en un futuro nos sirve para otra cosa, otra batería que necesita el cambio inverso. Y como veis, le he echado menos estaño y fijaos qué fácil ha entrado. Sujeto. Ahora ya tenemos que tener cuidado porque el conector ya lleva tensión, ¿vale?
Así que podemos hacer un corto si manipulamos mal el conector. Yo creo que aquí se ve mejor. Efectivamente, se ve mejor. Pues nada, estañamos igual que antes y unimos cables con el conector. Una vez que sujetemos con un poquito, luego ya más sencillo. Creo que es suficiente con esto, pero voy a echar un poquito más, por si acaso, pero sin pasarnos. Ahí está, perfecto. Como decía, si yo dejase esto aquí, aparte del peligro de los cortos, con el primer tirón, seguro que nos llevábamos el conector. Entonces por eso son tan importantes los tubos termorretráctiles. Dejamos que se enfríe un poco, tarda un poquillo en enfriarse, y ahora subimos el termorretráctil. Bueno, pues parece que ya está frío. Subimos, nos ayudamos dando un pequeño giro. Giramos, 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 cuesta un poco, pero es que si los pusiésemos muy grandes no entrarían. Pues ya tenemos nuestros dos termorretráctiles puestos, entonces vamos a darles calor. Con mucho cuidado, porque al calentarse los cables, los termorretráctiles se contraen y tienden a irse hacia la parte de abajo. Entonces tenemos que tener cuidado de que no bajen mucho, porque lo que nos interesa es que tapen el metal. Bueno, pues ahí está, terminado. Vamos a probar ahora si funciona. Lo voy a probar en el F130. Abro un poquito el plano para que se vea bien. Como veis, funciona perfectamente. Así que esto es todo. Lo dicho, muchísimo cuidado al manejar la batería y ante todo, seguridad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Si tenéis alguna pregunta, como siempre, pues en los comentarios de debajo. Un saludo.